Buenas noches a todos. Vamos a invitar al secretario general adjunto de la organización a darnos unas palabras de bienvenida esta noche. Embajador Ramdin. Thank you very much, Claudia, and those who were not here earlier, because I spoke earlier at 3 o'clock as well. And so it's good to see you all again. Let me officially recognize Juan Antonio Hernandez, the Honorary Representative of the National Congress of Honduras and Chairman of the Social Protection Committee of Honduras. A couple of months ago, we had the President, who is the brother of Mr. Hernandez, for an excellent speech here. Senator Ninfa Salinas, President of the Commission of Environment and Natural Resources of the Senate of Mexico. Ms. Donalyn Charles, Sustainable Development and Environment Officer of the Ministry of Sustainable Development, Energy, Science, and Technology of St. Lucia. And Mr. David Hunter, who I confused with Ruben Dario earlier on, because the name tags only speak about Ruben Dario. So everybody was Ruben Dario at some point here. Mr. David Hunter, welcome, Professor of Law and Director, International Legal Studies Program, American University, Washington College of Law. And of course, our colleagues from the OES, Sherry Tross, Carita Springer, Claudia De Wind, and others from the Sustainable Development area. Ambassador Leonidas Bautista from Honduras, Ambassador from the Dominican Republic, Minister of El Salvador, and other vice ministers who were present here earlier and maybe still in the room. I don't have much to say. Let me say, I do have a lot to say, but I won't speak too long here today because we have an excellent moderator in the person of Ms. Umana from CNN Espanol. And all I want to say is basically three things. This is an important meeting, and I hope that this afternoon we had a little bit of a take on it in terms of the importance of the connection between public and private sector. That means the private sector in the sense of civil society organizations, advocacy groups, environmental organizations, sustainable development organizations, youth, women organizations, all of them together. Why I'm focusing on very much on this public-private partnership is simply because two things are very clear in our societies. One is we need to work together. The problems which we have in our societies cannot be resolved by one sector, one stakeholder alone. Governments alone cannot do it. Parliaments alone cannot do it. The private sector, that is the business community, cannot do it alone. Civil society organizations cannot do it on their own. What we need is that connection of all the sectors together working towards achieving the special development goals, the sustainable development goals, or if you wish, the strategic development goals, because we all need to be on the same page. And the second part is, unless we work together, we're not going to create ownership. And for anything to succeed in terms of objectives, in terms of initiatives, the smallest to the largest objective will require everybody to believe in it and to take ownership of it. And for that, we need to collaborate. So those are my two messages. One, we need to work together simply because nobody can do it on their own. And secondly, we need to work together because it's important for everybody to believe in what we are doing and why it's so important to do and to take ownership of that. With that, I would like to, of course, now hand over to our moderator, Ms. Umana, Glenda Umana, who will lead the discussions, and then hopefully we'll get to an exciting exchange with the audience as well. Please. Gracias. Voy a pararme por aquí para saludarlos y verlos a todos. Para mí es un honor estar aquí esta tarde y pues para aprender también de este tema tan importante del desarrollo sostenible, para aprender y para darme gusto como periodista también y poder, por medio del conocimiento de estos importantes expositores, pues transmitir el mensaje no solo a ustedes que están aquí presentes, sino a todos los que nos siguen por medio de internet, por medio de este chat. Les queremos también invitar a todas las personas que nos siguen, un saludo para los que nos están viendo por internet, por la web, y decirles que ustedes pueden participar en esta
reunión. Esta reunión es muy importante. ¿Por qué? Porque es la agenda, parte de la agenda preparatoria para la reunión ministerial que se va a realizar en Honduras el próximo año, dentro de un año exactamente, y eso quiere decir que todos ustedes, los que están aquí representando a los indígenas, a universitarios, a jóvenes, a muchos sectores de la sociedad civil, pues pueden participar. Así que, bueno, vamos a presentarles brevemente, ya ustedes conocieron parte de los expositores. Nos acompaña Donalyn Charles. Donalyn Charles, ¿está bien? Yes. Ok. Donalyn Charles, del Ministerio de Desarrollo Sostenible, Energía y Ciencia y Tecnología de Santa Lucía. La senadora mexicana Ninfa Salinas, presidenta de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado mexicano. Juan Antonio Hernández, diputado hondureño, presidente de la Comisión de Protección Civil. David Hunter, profesor de Derecho, director del programa sobre Derecho Ambiental de American University y del programa de estudios legales de Washington College de American University. Y bueno, ya ustedes escucharon al señor embajador Albert Ramdin, secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos. Vamos a comenzar una conversación, como les decía yo anteriormente, porque no se trata de un banquillo ni de un cuestionario, sino esto es una conversación y también entre ustedes, si ustedes quieren aportar cuando algún otro esté pues desarrollando un tema, lo hacen. Igualmente, pues se supone que esta es en este segmento solo ellos van a participar, pero por favor no se guarden esas inquietudes que ustedes tienen, porque recuerden que ustedes están aquí para representar a distintos sectores y para participar. Así que tenemos un micrófono y ustedes siéntanse cómodos. El hecho de que ustedes están aquí y nosotros acá no quiere decir que estemos aquí todos reunidos en esta salita, que la verdad que está bien acogedora. Bueno, vamos a comenzar con la senadora Salinas. En nuestros países de América, estos últimos 10 años, pues ha habido importantes progresos sociales, económicos y democráticos. Hay ciertos consensos, pero hay enfoques variados, ¿no?, en cuanto a las políticas de desarrollo. La mayoría coincide que para el desarrollo sostenible se requiere un cambio centrado en lo que es la reducción de desigualdades, ¿verdad? Es uno de los principales problemas en nuestros países, la desigualdad y sostenibilidad del ambiente. En este momento, para usted, senadora, ¿cuáles son las grandes deudas de los países de la región con los ciudadanos y con el medio ambiente? ¿Usted qué piensa? Usted que ha estado tan involucrada, ¿qué es lo más importante? ¿Qué se le debe al ciudadano en ese sentido? Bueno, pues sin duda me gustaría empezar por reconocer el papel que ha tenido la Organización de las Naciones Unidas, porque al definir esta agenda global para post-2015 bajo un sistema incluyente, propositivo, definitivamente hemos logrado emanar recomendaciones muy importantes y muy puntuales sobre los distintos asuntos que nos deben de interesar. Y en este marco es muy importante reconocer que cada uno de nuestros países presentamos escenarios muy particulares, en donde tenemos distintas condiciones geográficas, hay naciones de alto ingreso, hay naciones pues de bajo ingreso, hay países con una tasa importante de urbanización, hay otros países con una significativa diversidad en grupos indígenas, hay estados insulares y en desarrollo con vulnerabilidades muy particulares. Sin embargo, a pesar de estas distintas circunstancias, tenemos ciertos escenarios que son muy particulares. Las Américas realmente compartimos escenarios comunes. Yo podría destacar algunos. Por ejemplo, en América Latina ostentamos la peor distribución del ingreso en el mundo y en décadas recientes pues se ha exacerbado esta diferencia en cuanto a las oportunidades productivas en cada una de estas áreas. También me gustaría mencionar el tema de somos la región con la mayor diversidad biológica en el mundo. Eso es interesantísimo. O sea, en el planeta albergamos la mayor cantidad de países mega biodiversos. Entonces eso es algo sumamente relevante. También en la región existe la mayor disponibilidad promedio de agua en el mundo. Qué interesante también eso en las áreas de nosotros. Y también en las Américas
como las regiones del mundo, enfrentamos un importante impacto negativo en el cambio climático, sobre todo en los fenómenos meteorológicos que constantemente están azotando nuestras tierras. Entonces, por ello yo creo que las miradas a la construcción de una nueva agenda, pues sin duda deberían de estar enfocadas a atender estas 4 cosas y a estos 4 fenómenos de los cuales estoy describiendo, que creo que siguen pendientes, que creo que siguen siendo temas sumamente importantes. Es decir, esos son los comunes. Esos son los comunes y me parece que son de los más relevantes, ¿no? Quizá, igual yo incluiría un quinto, que puede ser también el tema del agua, o sea, el tema de la devastación tan grande que estamos teniendo en los mantos acuíferos y la falta de renovación en cuanto a cómo estamos utilizando este recurso. Así que me parece que la agenda debería estar sentada en estos puntos y creo que con eso tenemos largo trabajo y esfuerzo que dedicar. Señor Ramdin, ¿usted cree, la senadora señalaba algo muy importante y es el hecho de que cada país tiene su particularidad? Ella mencionó algunos aspectos muy importantes que tienen en común, pero ¿es posible que la región pueda tener una política única, una definición, una dirección? ¿Y cuál cree usted que debe ser, tomando en cuenta que también cada nación es diferente? Well, those who know the OAS know that one of the principal issues within the OAS, within the hemisphere, is the enormous diversity. Small countries, large countries, well-developed economies, not so developed economies, economies with certain challenges which other countries don't have. So there is an enormous diversity between the countries and also within the countries. So one single policy will not work for everybody. We have to accept that reality because at the same time, I must say, there are elements where you can build a hemispheric policy on. I'm sure that there are particular elements in sustainable development, in the different areas of sustainable development, where all countries should work together. But at the same time, take the example of Central America, where the particular challenges are in the context of crime and violence and security. So these countries are very much distracted from developing a long-term perspective on sustainable development. The Caribbean has enormous vulnerabilities as small island states, but the impact of climate change on those economies, on those islands, is very clear. So we will not be able to have one recipe, one model for everyone. But there are elements which should be adhered to by all. And I think the greatest challenge for countries in the hemisphere, apart from this diversity issue, apart from the particular challenges we have as countries, is another challenge which I hope the other panelists will talk to much more from a practical perspective, is the challenge which they have in terms of policy making. Because sustainable development requires a long-term perspective, long-term planning, strategic planning towards the future. That will require thinking beyond the term of governments. But ¿Pero qué se necesita? What is needed to do that exactly? Well, to have that strategy exactly. depends on whom? Well, it depends on everybody in society, but important are parliaments, because they are the long-term policy makers. Important are parliaments also from the perspective of approving budget. The challenge is here how you balance long-term objectives with short-term day-to-day problems. Day-to-day problems can be a natural disaster, which hits a country, and suddenly every effort needs to be focused on crisis management, emergencies, and so on. But it could be something else, an economic crisis, impact of the global financial crisis. So for governments, it's a great problem to balance short-term objectives with long-term needs. And for sustainable development, we need long-term needs. So I think by working together, we can help each other. And this is one of the things which I think this meeting is aimed at, is building that consensus on what needs to be done. We have done a lot of good work in the OAS already, but also with other institutions, and we should not forget. I suppose this afternoon we had good examples of where a lot of progress was achieved. Ahora, usted está diciendo algo muy importante, que son políticas a largo plazo, pero
hay una realidad y es, y quisiera preguntarle al diputado Hernández, hay una realidad y es lo que sucede en los congresos prácticamente en todos los países, ¿no? La gobernabilidad y hasta qué punto estos proyectos o estas iniciativas que pueden ser muy buenas quedan estancadas. ¿Qué solución se puede encontrar? ¿Es falta de comunicación? ¿Hay necesidad de una mejor campaña? No pasa solamente, obviamente, en este tipo de temas, pero ¿usted qué piensa? Bueno, primero, pues no se puede dejar de obviar la participación y felicitar a la Organización de Estados Americanos, porque esto es una labor muy grande la que se está haciendo, porque el estar trabajando para que todos los países de Latinoamérica o las Américas, como menciona la senadora Ninfa Salinas, el llegar a trabajar en un grupo, el llegar a trabajar en un conjunto, así como hemos hecho los daños, así tenemos que recuperarlos, nuestros países. Pero enfocado a su pregunta, bueno, primero pues decir que en mi país, Honduras, es la primera vez que existe la Comisión de Desarrollo e Inclusión Social en el Congreso Nacional, en el Parlamento. Es una comisión prácticamente nueva en donde fue creada el periodo anterior. Esta comisión viene prácticamente trabajando, como hablamos popularmente, está en pañales, pero el tener un grupo de apoyo, el tener la mano de la Organización de Estados Americanos, podemos estar trabajando para donde vamos, pero lo que usted menciona es el error que tenemos, la falta de comunicación que tenemos en el Senado, en el Congreso Nacional. Las diferentes bancadas, cuando yo les mencionaba sobre los temas de inclusión social, pues es la ayuda que viene para todo el pueblo, es la ayuda para los más necesitados, que en Honduras son más de 600,000 familias que viven con menos de $1 y que tenemos que educarlos para que la tala de los bosques, para que la desigualdad deje de existir, y qué mejor que trabajar unidos y qué mejor que recibirlos en nuestro país, Honduras, y podamos discutir todos estos temas y llegar a una sola conclusión. Pero sí, el error es la falta de comunicación. ¿Usted cree que debe tener prioridad ese tema también sí, como parte de la agenda para el próximo año? Sí, definitivamente que sí. ¿Cuál ha sido su experiencia, señor Charles, en relación con este problema que se está mencionando también en los senados, en la parte legislativa, tomando en cuenta que usted representa a los países del Caribe, especialmente pues amenazados por el cambio climático, los efectos que esto genera? ¿Qué piensa usted y cuáles son las prioridades para los países del Caribe en lo que es esta agenda de negociación, la agenda regional? I have a slight delay in the translation, please allow me. Yes, I think for the Caribbean, the general ideas raised earlier regarding the similarities and differences between the countries do exist. For us, we have, I want to highlight 3 main issues or challenges or concerns that we have regarding the various international agenda, what is required from countries in terms of implementation of the items of the agenda and attaining the various goals. The first I wanted to highlight was the issue of reporting. And for small island states, hopefully by now we would understand the challenges that we do face. And the constant reporting to the various institutions and secretariats may sometimes be translated into burdens on countries, because you have to report perhaps every quarter to one agency, you have to report every 3 or 5 years to another, and we're talking about not only MDGs or what may come out of the post-2015 agenda, but we have all the multilateral environmental agreements that we've also signed on to and we're obligated to implement. We have limited resources, and resources in terms of capacity to undertake the activities that we're required to, limitations in terms of technical assistance and also financing. Unfortunately, someone asked me earlier this evening, the St. Lucia delegation, how many people are on the St. Lucia delegation to the meeting tomorrow? I said, it's me. It's one person. And it boils down to our
we can't afford to do more than one person, and our one person is actually being supported by the OAS, so thanks to the OAS for their support. And this is a reality that we face. We go to the various meetings of parties and conferences of parties, and there's just one person for St. Lucia or Trinidad. Barbados may have 3 or 4, but everybody else has 5, 6, and 10. So, and it limits our ability to participate and negotiate to look for the best results for us as SIDS. Another issue that we have to look at is how do we tie in all those various international and regional agenda? How do we tie that into our national policies? And if I can tie back into the conversation that we had earlier, right now St. Lucia is undergoing the development of a national development plan. I have some concerns about the plan, but the intention of the plan is to crystallize all those obligations that we have on the international agenda into a national mechanism or a process through which we can achieve all those international requirements or obligations at the same time. So maximizing on benefits and synergies and trying to, what we would say, hit... ¿Qué ha sido lo más próspero, lo más productivo? What has been the most prosperous in your experience that has success? ¿Que ha tenido éxito? Yes, our success would be the actual recognition that we need to have a long-term vision or a long-term plan beyond the political cycle. So something that will last 10 or 15, 20 years and not just 5 years, so that when the next minister comes in, it would not change where we're going to as a country. So we do have what we call a vision committee who has been established and by the Governor General. And that committee is looking to push forward this long-term vision such that no matter what happens politically, this committee, hopefully, the intention is that they would remain and that we would progress. I think that is one of the key successes that we have seen during the last 5 to 10 years in terms of our development and where we're heading. Thank you. Gracias. Y bueno, vamos a ver también la parte legal con el profesor Hunter, porque bueno, hay un importante incremento de lo que son los conflictos socioambientales derivados de las actividades de las grandes empresas. Por ejemplo, estamos viendo el caso reciente en México, ¿no? Ocurrido en el río Sonora con este derrame tóxico que afecta a miles de personas, por mencionar alguno. Y bueno, también hay aspectos ahí relacionados con gobernabilidad, la fiscalidad, el acceso a la información. Para usted, en su experiencia, ¿cuáles son los elementos clave para construir estrategias adecuadas para prevención de conflictos y para que de verdad haya una gobernabilidad ambiental fortalecida? Defender realmente lo que es el interés de los ciudadanos para que eso de verdad llegue. ¿Usted qué les dice? Thank you. Well, first, I'd like to say that I like the question about conflict because I think the increase in conflict that we see in the region around sustainable development issues and around the conflict between communities and large investments coming in mining and agriculture and these things, it's really where the sustainable development issues that we talk about more generally really hit the rubber meets the road, as we say. And we have to figure out ways of managing those conflicts in ways that support the communities as well as the broader development agendas of the countries. And I think the question includes some of the answers. We need to focus on these issues of governance and what the role of the government is in these kinds of conflicts and in implementing sustainable development. I was struck by all of the earlier comments. When you talk about sustainable development, you're really talking about incredibly complex issues, the integration of economic and social and environmental issues. It's no longer just talking about environmental issues or just talking about social issues. We now have to integrate them. It creates a big governance challenge. And we also ¿Pero no have se to... ha hecho en el pasado? Pardon? It has been done in the past? Well, I think we're... Why haven't it worked then? Porque Well, no ha tenido éxito. I think we're still perfecting it, for sure. We haven't achieved it. I think we're seeing a great increase in activity, which is being driven by everything from commodity prices to the opening up of the markets. But we're seeing these conflicts that crystallize the difficulty of sustainable development. And even though we may think of it as conflicts between communities and
large investors, it's really there's really the role of the government that we have to think about, and how does it create and protect the political space for the communities to be able to exercise their rights of participation, their access to information, not only at the beginning but through the full project cycle. And we also have to think about how the government can improve the social benefit that comes from these projects so that people can see not only the impact of the project, but the value to the community. We kind of know what to do, but doing it is more difficult. Es un asunto de presupuesto o de prioridad. Is this something about budget or priorities? I think it's not a matter of budgets always. I think it's a matter of priorities. We want the investment. We want the public-private partnerships. We need to work harder at creating frameworks and protecting that policy space for local communities to be able to engage, because that's the heart of the idea of sustainable development. How do we get that development back to the community? And we should first recognize it's not easy, and the impact on government and governance is dramatic because of the complexity of sustainable development, the long-term view, the integration. We're asking more of our governments at a time when budgets are tighter and things like that. But I do think it's also how we prioritize things like public participation, consultation, and protecting that space for communities in the dialogue with investors and with foreign investors. I think that's a very big role of government to put that thumb on the side of the communities to make sure their rights are protected, because that's how we will shift towards more sustainable and less conflicting conflicts in the individual cases. Perdón, adelante. En Honduras se le ha dado la prioridad en este gobierno, ya fue creada una ley para eso, y también está el pacto que se firmó con todos los sectores, desde el más vulnerable hasta el empresario más grande. ¿Por qué? Porque tiene que involucrarse la persona más pequeña, la persona mediana y todos los estatus que existen en nuestros países y que por lo general son la mayoría. Los más pobres, en donde hay una plataforma que el gobierno está haciendo autosostenible con el proyecto de Vida Mejor. ¿Qué incluye el proyecto de Vida Mejor? Varios componentes, como lo es desde tener una vivienda digna, que las 600,000 familias de los hondureños no las tienen, y más todavía no la tienen. Consta de un piso saludable, de un filtro, consta de un techo saludable y de un huerto familiar, en donde esas personas pueden, ese huerto familiar que el gobierno les está entregando, pueden reproducir esas semillas. ¿Y cómo han hecho con el presupuesto? Con el presupuesto. Eso lo se han estado haciendo con fondos que nos han de colaboración extranjera, pero sí se le está dando la prioridad de vida porque, como le repito, son 600,000 familias más pobres que viven con menos de $1. Se está creando la autosostenibilidad en base a las microempresas juveniles, las microempresas de mujeres organizadas, para que lo que el gobierno les está entregando, eso les sirva a ellos para generar un fondo para poder sustentar sus hogares. ¿Hubo consenso total? O sea, ¿cómo fue ese proceso legislativo en el momento? Eso inicia el gobierno anterior, con fondos condicionados que se le entregan a las personas, a las familias más pobres, es conocido como el bono 10,000. Las condiciones, ¿cuáles son? Que los niños asistan a clase, los 200 días de clase. Que los niños asistan a las campañas de vacunación desde el momento que nacen y les llevan el control de peso, y eso para nuestros países y para cualquiera de los países, ya sea una potencia o no, es más fácil prevenir una enfermedad que combatirla, que estar ya tratando con ella. Entonces, desde ahí se van dando proyectos de autosostenibilidad que el gobierno, como le repito, con el proyecto de Vida Mejor, se está desarrollando. Antes de continuar, ¿alguno tiene alguna inquietud de ustedes que quisiera participar, referirse o preguntar respecto a los temas que hemos estado hablando hasta este momento? Si alguno lo quiere hacer, con mucho gusto se le puede dar la palabra. ¿No? Si no, continuamos. ¿Sí? Adelante. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Giovanni Ramírez, embajador de la República Dominicana, embajador adjunto, ¿verdad? Primero nosotros queremos, ¿verdad?, emular el esfuerzo del señor secretario general en estos temas.
y al igual a toda la coordinación en términos generales. Dos aspectos que me parecen relevantes para nuestros países que tienen elementos comunes. Decía la representante de Santa Lucía, el tema de la planificación. Muchas de la concreción de las soluciones a los distintos problemas de nuestros países se dan fundamentalmente primero en la ausencia de un plan estratégico a corta, larga y mediano plazo. Muchas veces se producen esas situaciones, la ausencia. Y segundo, la continuidad de algún tipo de plan estratégico a largo plazo. Ahí tenemos dificultad, porque cuando entra un gobierno nuevo, una autoridad nueva, entonces el programa a veces que ha sido iniciado por una gestión y que ha dado buenos resultados con excelente experiencia, se descontinúa. Y eso se debe fundamentalmente a la falta de plan estratégico a largo plazo, como decía la representante de Santa Lucía. Y otro aspecto que ahí también lo mezclamos, que dentro de ese plan estratégico se contemplen lo que decía el congresista de Honduras, el hecho de la prevención. Si nosotros tratamos dentro de los planes estratégicos nuestros, contemplar el aspecto de la prevención, sería muy importante en términos económicos para nuestros países, tal y como él decía. Es más caro buscar una solución ya de un problema existente en términos de salud o cualquier otra situación de riesgo, etcétera, en los distintos temas, que después entonces buscar la solución después que el problema está, como dije anteriormente, ya sea en términos de salud o cualquier otra cosa. Entonces, yo pienso que en ese aspecto la OEA debe tratar de hacer un esfuerzo en esa dirección, de ver cómo nuestros países, en términos de la planificación a largo plazo y en términos de la prevención que sea contemplado dentro de nuestros países. Muchas gracias. ¿Alguno quiere aportar algo sobre la forma de implementar esto para la agenda? Yo creo que lo que dice es muy relevante. Me parece que el papel, sin duda, de las OEAs tiene que enfocarse a desarrollar indicadores que nos permitan evaluar constantemente las acciones que ya se están llevando a cabo, indicarnos aquellos huecos en donde todavía no hemos atendido y sobre todo redirigir el rumbo de lo que se está haciendo. Entonces, esos tres elementos me parece que son muy relevantes en el plan que nos está ayudando a seguir la OEA, o el que debe seguir. Y bueno, sin duda también creo que para eso debemos de hablar también que los pilares del desarrollo sostenible deben de integrarse, por supuesto, mucho más allá del discurso, y las políticas públicas deben de ser formuladas transversalmente para que puedan ser congruentes, en donde realmente, como decía el profesor, muchas veces sucede que el crecimiento económico es completamente, digamos, los datos de desarrollo económico son completamente incongruentes con todos aquellos que se preocupan por las políticas ambientales en el corto plazo. También me parece que habría que integrar el tema de equidad y de justicia, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos. Yo creo que eso son temas de alta relevancia que habría que mencionar pues dentro de la agenda. Y asimismo, pues garantizar el cumplimiento irrestricto de la ley. Por ejemplo, en mi país, creo que en mi país, México, uno de los problemas principales es que no tenemos un fiscal, un attorney, especialista precisamente en los temas de medio ambiente. Entonces, yo creo que el cumplimiento de la ley es fundamental. ¿Y qué ha faltado para poner ese
Creo que es voluntad. no, definitivamente creo que tiene que ver con la curva de aprendizaje. No estamos ahí, no hemos desarrollado las capacidades, no hemos desarrollado los talentos. No es la voluntad. Es decir, no hemos desarrollado los mecanismos que permitan a la gente crecer, a desarrollar ese talento y llenar esos nichos de oportunidad. Entonces creo que es interesante pensar en que sí se debe de garantizar el cumplimiento de la ley, pero también pues facultar a nuestras organizaciones, primero empoderándolas y desarrollando los instrumentos y las instituciones necesarias para que se lleve a cabo. Yo quisiera aprovechar este minutito que está hablando la senadora para preguntarle que nos cuente exactamente lo que hubo detrás, porque se dio la noticia, esta situación tan delicada que mencionábamos anteriormente, el derrame tóxico en este río, en el río Sonora, que afectó a tantas personas. ¿Cómo se manejó? ¿Cómo se ha estado manejando? Porque todavía está afectado. ¿Y cómo, qué aconseja el resto? Situaciones como estas, usted estaba mencionando la falta de personas especializadas en lo que es la fiscalización, pero ¿qué recomendaciones hay? Y si esto debe ser también una prioridad, este tipo de accidentes. Bueno, y hasta dónde no hay un compromiso de la empresa o simplemente fue de las empresas o simplemente fue un accidente. ¿Qué nos puede contar? Creo que sin duda, precisamente como bien señalaba aquí, el tema de que el conflicto es precisamente la circunstancia en donde se unen los dos mundos, la versión de crecimiento y desarrollo sostenible con la versión de desarrollo económico. El caso precisamente de nuestra mina tiene que ver con, es un simple accidente. Yo creo que ninguna empresa en el planeta quiere que le pase eso, es decir, es una mina que tiene operando muchos años. ¿Se pudo haber evitado, cree usted? Yo creo que siempre hay oportunidad de hacer las cosas mejor, pero también creo que los accidentes pasan y cuando pasan entonces tenemos oportunidad de ver precisamente cómo haríamos las cosas mejor. Entonces creo que es un ciclo productivo. Más allá de señalar culpables, creo que lo que vale la pena es hacer un recuento de qué se puede hacer mejor. Sin duda que haya una reparación del daño ambiental, todo el mundo tiene que ser responsable y tiene que ser accountable por aquello que causa, pero también, como bien les señala los espacios que todavía nos quedan por cubrir, y creo que sin duda nuestra legislación en cuanto a minería, por ejemplo, está ciertamente quizá algo obsoleta, no está en su mejor momento, pero tampoco creo que haya una mala intención detrás de esto, simplemente que los desastres se dan en un instante y en pocas situaciones, y también por eso no podemos caer en la postura de decir toda la industria minera es mala, que luego también tendemos a tener ese tipo de contrapropuesta, ¿no? Sentimos que porque hubo un accidente, entonces vamos a detener todo este desarrollo económico porque tenemos un problema. Yo creo que el problema hay que atenderlo, pero el mundo tiene que seguir girando y tiene que seguir habiendo ese desarrollo económico y tenemos que tener la prudencia y la congruencia para atenderlo con puntualidad, con precisión, tomar acción, responsabilidad y remediar el daño. Creo que eso es lo importante. Muy bien. Sí, adelante. Es ahí donde el desarrollo económico y el desarrollo sostenible tienen que estar con la transparencia. Con la transparencia y el momento de socializar cada uno de los proyectos, como un proyecto minero, como un proyecto de una hidroeléctrica, de una eólica, tiene que medirse el grado de contaminación ambiental que puede traer o cualquiera de las otras dificultades para evitar este tipo de cosas, pero como en el panel anterior se mencionaba, de los errores tiene que aprenderse también. Y lo bueno que mencionaba en el panel anterior es que se admitió y de que ese error va a servir para que ese accidente no vuelva a ocurrir, pero que la transparencia siempre sea la primera. Y les recordamos que también estamos recibiendo y agradecemos preguntas de todos los que se están unidos a nosotros por la web. Y por ejemplo, Aarón de México, muchas gracias Aarón, que nos envía esta pregunta y bueno, vamos a hacérsela a Shireen, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales ejes de acción para promover el desarrollo de la región en el próximo Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible?
I think from the Caribbean side, I think we've already heard some of those elements. For example, coordination is very critical. Ownership of the process, I think it's key, and it goes along with partnerships. If we don't have ownership in the process from civil society and from the various groups of society, we will not achieve sustainable development. And post-2015, I don't think we will gain the success. We need to, our goals need to be enshrined within all groups of society. Pero ¿cómo incluirlos? ¿Cómo motivarlos? Es Consulting. necesario tener otro, y que esto sea parte de la agenda, hacer una campaña. ¿Cómo llegar a la población? ¿Usted cree que eso no ha sido considerado suficiente? Let me use an example in St. Lucia. In February last year, this year actually, we started a process to gain consultation from St. Lucians as to what they wanted to see post-2015. Actually, it was last year, February. And we consulted over 700 St. Lucians from various groups. And through that one-on-one consultation, it was through small groups, one-on-one, e-consultation, we were able to extract the views from the groups, and then that went forward. This was part of the official UN process, and I think we were one of the few countries in the Caribbean to be able to gain financing to do so. Now, in the absence of financing, it must be done. We must find a way as governments to ensure that we consult. We consult from the roots going up, and that those recommendations are incorporated in whatever plans that are developed so that they can be translated on the regional and international level. If I may add something here. Sure. We have not spoken about this element as yet so much, but it was mentioned by both senators and yourself, communication. But I want to go broader than communication. Outreach, improving the level of awareness, and it can be done in several ways. One, in my view, is critical for the long term, as we speak about sustainability, is education at an early age. So you can use schools very much as a channel to create the values for sustainable development. In fact, it should be a mandatory topic, subject in every curriculum in schools. From young age, I'm speaking about 3, 4, 5, and so on. In 20 years, these children will be adults who will be making policy, but will also understand why it is important. It will help a lot with conflict prevention, because if you teach a child how to deal with a loss in a game, it will continue in the life as a good lesson. That's one thing. ¿Se ha hecho antes de alguna manera? Sorry? It has been done before that? Well, I'm sure there are good practices. In a formal way in any country? I don't think there's a formal way, but it is, there are good examples of where children are involved in this process. So education, education is a mandatory system in all our countries, so let's make it as a mandatory topic in our system from an early age. The second aspect is the media, which you are part of as well. The media needs to be in a responsible way, not only focusing on the bad things happening, but also on the good things happening. And we don't see that much of media attention for the good things happening. So there's a responsibility here for the media in general, because I think it's good to highlight what happened like in the river, but also to highlight what has been good. And so the media has an important role to play here. The third one is, and I think we're not doing that enough. We have 2 senators here. I think politicians only get serious about it, and you may challenge me on this one, but I want to be a bit provocative. Politicians only will get sensitive to issues when they see the consequences in very strong terms. So I think if we raise the awareness of parliaments, but also politicians who are not in parliament, policymakers, about what the consequence will be of not taking action, not making legislation, which will be required, you need to raise that level of awareness to almost a level of shock. Like if you don't act, in 10 years' time, it will cost your economy $20 trillion or $20 billion to solve this problem. It's only then, I believe, politicians really listen. And of course, the part of the electorate. If the electorate, those who elect politicians to become members, they will take this serious if they see what the consequences are. Following that,
policy making will come automatically, in my view, and budget allocation as well. But if you have members of parliament where this responsibility and the authority lies, who are not aware of the consequences of no action, then I don't think the priority will be to talk about sustainable development. So we have to create that level of engagement in parliaments as well to understand better what will happen if nothing is being done. So these are three areas: media, parliaments, and education systems, to create that message which you're talking about across the society and to create ownership. Gracias. Sí, adelante. Perdón. ¿Alguien tiene el micrófono? Oh, well, I'm Richard Huber from the Organization of American States, and then I'll pass it to you. Thank you. So we talked about costing hundreds of millions of dollars in the future, and so you touched on the issue that I wanted to raise of getting our prices right. We talked about policy and governance and accountability. So one of the largest market failures that we're now experiencing, of course, is climate change and the negative environmental externality of climate change. And many countries have been experimenting with taxes on carbon, on water, on visiting national parks. One of the best examples, of course, is Costa Rica, but also Mexico has its pagos de servicios ambientales hidráulicos, a payment for ecosystem services of water, where the money goes to the upper watershed to protect those forests, paying those farmers which may be very poor, $20 or $30 per hectare per year. So the IMF recently completed a study. There's over $1 trillion a year of subsidies in fossil fuels, one of the greatest CO2 emitters. So as we talk about policies, I just wanted to put in another hope that we could get our prices right in the future and reflect the actual damage in 10 and 20 years and now of climate change. Thank you. Gracias. Ministra. Yo creo que ha tocado un tema relevante el secretario general adjunto, y efectivamente esto es más bien una pregunta. El cambio climático es ya una evidencia. El panel intergubernamental para el cambio climático ya ha dicho: esto no es una hipótesis, esto es una realidad, está aquí, va a impactar. Hay escenarios francamente escandalosos de lo que va a significar esto. El punto es que los medios necesitan vender, y eso no vende, la buena noticia, sí la mala. Los políticos necesitan ganar elecciones en periodos muy cortos, y francamente estos temas no están en la agenda. No están en la agenda de la ciudadanía. Si uno revisa todas las encuestas de opinión de los ciudadanos latinoamericanos, el tema no aparece. A los gobiernos los atrapa la agenda inmediata: seguridad, economía, empleo. ¿Por dónde ir? Sobre todo los parlamentarios, porque los temas educativos, efectivamente necesitamos una nueva generación, pero esto va a ser dentro de 20 años, cuando francamente muy pocas cosas vamos a poder hacer. ¿Por dónde está la ruta? Porque no es un tema de presupuesto, es un tema de prioridades, y no es cierto que sean prioridades en los gobiernos de América Latina. Todos los presidentes salen súper ambientalistas cuando salen del gobierno. Yo escucho a todos los expresidentes hablar y es impresionante, porque claro que ellos saben que el tema de cambio climático tuvo un costo enorme. Es decir, no les permitió crecer como hubiesen querido crecer. Incluso el presidente de los Estados Unidos ya le está significando un costo enorme. Entonces, ¿por dónde entrar? Teniendo políticos que tienen agendas cortas y que a sus votantes no les interesa el tema ambiental. Sobre todo para los parlamentarios y para los gobiernos. ¿Por dónde? Sí, adelante. I'm happy the minister, as a sitting minister of government, responds in this way, because it shows a sensitivity or a level of awareness which is critically important. Minister, two things are critically important, I think. One, we need to think about, and that's just maybe a very ambitious objective, but about a new development paradigm on how we develop our societies, in which two things should be more central than the bottom line of a balance sheet. So not focus on economics, but focus on human potential
and on the environment. If our development paradigm would be focusing on those two things, the rest more or less would fall in place. I'm convinced of that. But I think when we have the Summit of the Americas next year in Panama City, it's an opportunity for leaders of this hemisphere to start rethinking the development paradigm within the hemisphere. But it will not happen if not one or two leaders start a discussion. So I would appeal to Minister of El Salvador, if President of El Salvador would take up the charge and lead that discussion, as well as the President of Honduras. Because these are the countries which experience the impact of no action or not good policy. That's the first one. The second one has to do with the level of awareness in terms of understanding that a 5-year policy is not going to be an answer to these long-term problems. So you need to have an agreement among governments within countries and between countries that you need 20, 30 years ahead. I saw a presentation, Minister, a couple of years ago, I think it was organized by the OAS, about the impact of climate change on the hemisphere. And I would hope that politicians would see that study. But you would see that food security would become a problem because certain areas in the hemisphere will not be able to produce food anymore. So how do you deal with that? Simply by demonstrating the concrete impact of these developments if no actions are taken. The same goes for security as well as for health. Mm-hmm. So I think it's awareness, a strong talk, and I call it shock and awe awareness creation. You have to give the big numbers. Justamente tenemos una pregunta, muchas preguntas nos están llegando del público que tenemos por la web. Es para el profesor Hunter y tiene relación con lo que están ustedes discutiendo. Colombia 25, así se llama la persona que, el seudónimo dice, ¿cómo se convence a los gobiernos que solucionar problemas medioambientales les es una cuestión de prioridades y no de presupuestos? ¿Tiene algún ejemplo exitoso de este convencimiento? Nos preguntan. ¿Quieren preguntárselo a usted, profesor Hunter? Mm-hmm. Yeah, thank you. I think that it sort of relates to the last conversation as well, how do we make environmental issues a priority for leadership? There's lots of reasons why it can be put off, but more and more we're finding that it can't. I mean, we've been talking about climate change for 20 years, and the change in the science is going to drive the discussion. We may not even be knowing we're talking about climate change when we're talking about resilience or food security or things like that. So I think that the conversation will drive itself to some extent. But what we recognize we need, and this is not, I'll come to that question in a minute, but I wanted to respond to the last comments. I really agree that at some point we need leadership, and it's always a very difficult thing to say about climate change coming from the United States. But we can't look at all the reasons why one can't talk about climate change as a politician. It's too long term, it upsets powerful interests. There are going to be more and more reasons why we have to talk about it, and it's going to take leaders to step up and say that this is what we're going to talk about, even though it's not a solution that's going to come up during my term or during my thing. And I think we're going to see that. I also think that the conversation about climate change has to take place more and more in areas like this and forums like this. We put a lot of emphasis on the global binding discussions, and I think we've learned that we need to have these discussions at different levels, at the OAS, regionally, at national levels, and things like that. As far as how we get the environment to be a priority, I mean, I think there are aspects where environment has been a priority. I think the system of national parks and protections in the hemisphere, it's been a big success story. Governments can make certain aspects of things a priority. The difficulty is when the priority comes against the conflict of particular interests, and how do we maintain that priority and maintain that pressure in the specific context of conflict or of a particular development project. And I think that's the answer to how we do that is all the other things we've been talking about: communication, education, pressure. But for that to work and for environment to have a fair seat at the table, we have to get things like transparency and access to information and these things that inform the public so that they can, they're going to be
the voice of the pressure. If you look at the structure of any environmental issue, you have a project proponent or somebody who wants to do something in the economy that we may very well want. We have the government that's trying to balance several different interests, and there may be parts of the government that will voice for the environment, but the one place that will continually speak for the environment will be portions of the public, and particularly the community that's living with the environmental impacts and who values that environment right now. And so we have to make sure that their voice is heard. And so those avenues of public participation, transparency, it's no magic bullet, but as we've seen a great deal of growth in access to information and participation in the hemisphere. We need to continue to police it and make sure it happens. But that's how we make the priority change, is to make sure that those voices that are going to put that as a priority are at least being heard in the process. Ahora, por mencionar dos aspectos, y les pregunto a todos, ¿cómo se puede en la reunión ministerial el próximo año en Honduras dar prioridad a aspectos como cambiar o incluir en la educación desde pequeños este aspecto tan importante, y cómo convencer a los distintos senados, a las distintas cámaras, a los distintos diputados de cambiar esa mentalidad y poder tener más continuidad y poder tener un plan, como ustedes todos sugieren, a más largo plazo? ¿Qué se necesita para que en la agenda esta sea una prioridad, y cómo convencer? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál ha sido su experiencia? Bueno, para mí no solo tienen que ir los ministerios de desarrollo social o de inclusión social, tienen que ir, como la licenciada lo dice, para involucrar más el gobierno, los ministros de finanzas, tienen que ir los ministros de relaciones públicas y los ministros de educación. Son prioridad que ellos estén ahí trabajando de la mano con cada uno de los representantes de desarrollo e inclusión social o como tengan... Perdón, pero la ministra, digamos, decía una realidad, que en medio de tanto reto, tanto desafío diario, esto no es la prioridad. Es una prioridad. El que no lo quiera entender así, pues no sé qué país es el que va a gobernar, porque ya estamos, mire, en Honduras este año tuvimos la sequía más grande y ahorita tenemos un torrencial de agua terrible que ya yo creo que hasta la persona que no fue ni a primer grado está entendiendo, y ya el político que no lo entienda, pues no sé de dónde va a ser parlamentario, de dónde va a ser presidente, pero tenemos que involucrarnos todos, desde el más pequeño hasta el más importante. Hay mucha participación del público, vamos a incluir algunas otras preguntas. Por ejemplo, Stacy de Costa Rica, mi país. ¿Cómo van a involucrar a la población indígena en la elaboración de la Agenda de Desarrollo Sostenible post-2015? ¿Cómo se va a involucrar? ¿Qué piensan ustedes a lo que es la población indígena en esta agenda? ¿Alguno que quiera responder? Bueno, yo podría decir, mi país tiene un gran número de grupos indígenas más vulnerables, y sumando, digo, a la pregunta que está haciendo Stacy, pero también con respecto a lo que dicen los demás de cómo se hace para que los parlamentarios puedan atender este tipo de asuntos, me parece que es simplemente la sensibilidad del parlamentario para poder realmente escuchar a aquellos de su comunidad que le explican el día a día de los problemas que están teniendo. O sea, no es ciencia cuántica, lo estamos haciendo muy difícil. Nosotros somos representantes de la sociedad. ¿Le ha sucedido así? Correcto. ¿Nos puede contar un ejemplo? Tal cual, o sea, nosotros somos representantes de la sociedad. La sociedad todo el tiempo te está mandando correos, notas, llamadas, a mí me está pasando esto, mi comunidad tiene esto. No es ciencia cuántica. O sea, lo único que necesitamos es tener simplemente la disposición y la humildad para sentarse a escuchar a aquellos que representas. Creo que estamos haciendo un problema muy grande en donde realmente no lo hay. Lo que tendremos que hacer es nosotros hacer nuestro trabajo, que es ir a escuchar a aquellos que nos están planteando los retos y las oportunidades que existen en sus comunidades. En mi país, por ejemplo, creo que realmente hemos dado un paso enorme con respecto a la atención y el enfoque que le hemos dado al cambio climático. Por ejemplo, el mismo presidente preside la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Él, con todos sus ministros de todas las dependencias. Entonces, además pasamos la Ley General de Cambio Climático. Y no solo eso, yo
por ejemplo, yo presido la Comisión de Medio Ambiente en el Senado de la República y todos los senadores que son miembros de mi comisión son, curiosamente, muy activos y muy vocales con las comunidades indígenas y locales que se dedican a trabajar los recursos naturales de la tierra y son muy sensibles a cualquier cambio. Entonces, yo creo que si un senador o cualquier tipo de legislador está haciendo su trabajo, debería de ser accountable de aquello que le está pidiendo su comunidad. Entonces, me parece que no debemos de hacerlo más grande y decir, es que, ¿qué está pasando para que no escuchen? Bueno, entonces no voten por ellos, es así de sencillo. O sea, no creo que deba haber más allá que esa toma de responsabilidad para que así se dé. Adelante. ¿Le puede dar el nombre? Y... Buenas noches, mi nombre es Carlos Castillo, yo vengo en representación del gobierno de Honduras. Soy el secretario del sector del Gabinete del Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social. Anteriormente trabajaba en la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, que es la protección civil y, bueno, la institución encargada de la gestión de riesgo. Creo yo que aquí, entre todo lo que han estado hablando, para empezar me gustaría decir que hay un divorcio entre la gestión de riesgo y el tema de cambio climático. Para poder avanzar en todos estos procesos, habemos que homologar, porque son dos temas sexys. El cambio climático agrava los desastres. El cambio climático está presente, pero lo que tenemos que considerar es la manera de adaptarnos a este cambio climático que está presente. Nuestros países, por pequeños que son, no contribuyen a los gases de invernadero, sino que recibimos los efectos negativos de los países grandes, industriales, desarrollados, que contribuyen a ello y son los que más piden y es los que se más les dan. India, China, Estados Unidos. Entonces tenemos que pedir en bloque, tenemos que venir como subregiones, México, Estados Unidos, Canadá, Chile, que no son subregiones, escucharlos como países grandes colaboradores, desarrolladores, industriales, pero que también tienen la capacidad de innovar para poder colaborar con estos países y que nos ayuden a pedir en bloque. A nivel local, el empoderamiento, o sea, cómo llegamos a los niveles locales, cómo llegamos, los temas son sexy solo después de un desastre. Hablaba el honorable diputado, la sequía, hasta que vemos los índices de hambruna y los índices de mortalidad por una sequía, es que nos preocupamos. Entonces los tomadores de decisiones tienen que adoptar esto, por eso un comentario y chiste que hago de vez en cuando es, ojalá que todos los presidentes, un requisito para ser presidente fuera haber pasado por la protección civil de su país, para que vaya con esa sensibilidad y sepa que existen las evaluaciones de impacto ambiental, las evaluaciones de sitio, saber qué tan, porque tenemos los datos históricos que nos dan la pauta de dónde deberíamos de desarrollar, a cuántos años hacia adelante vamos a tener incidentes, desastres, catástrofes agravadas por el cambio climático. Pero el cambio climático es un componente hidrometeorológico, después hay que considerar otras amenazas, pues los desastres no son naturales, las amenazas son naturales y nosotros construimos las vulnerabilidades sin pensar ahora en los procedimientos y en los procesos de mitigación y prevención, sino que estamos acostumbrados a ser más reactivos. Gracias. ¿Alguno que quiera decir? Sí, adelante, Max. Muchas gracias, Max Campos, del Departamento de Desarrollo Sostenible. Ustedes han mencionado una cifra que es bien impactante. Ciertamente el último reporte de evaluación de los recursos hídricos en el mundo de las Naciones Unidas pone en evidencia que la América es el único continente en balance positivo entre su población y la cantidad de agua que tiene. Eso obviamente ha traído los ojos del mundo de las inversiones de vuelta hacia la América. Pero también la América es una región que cada vez es más urbana, cada vez contamina más su recurso hídrico y el 60% de ese recurso hídrico está en las cuencas de transfrontera. ¿Cómo lidiar con los desafíos que ustedes están conversando alrededor de una problemática tan complicada como el relacionamiento entre los países, cuando vemos que las poblaciones de frontera trabajan cada vez más juntos y las capitales políticamente son cada vez más distantes? ¿Alguno quiere responder a esta pregunta? I just wanted to, earlier the question was raised, how do you get the priorities at that level where decisions are made? And not by way of a joke, but
in seriousness two ideas. One would hope that governments or presidents, prime ministers would appoint environmentalists as the Minister of Finance. That would be a start, because then you get somebody who is involved in the sharing of the money to understand where the priorities have to lie as well. And the other one is when you asked about what should be part of the agenda of the next environmental ministers of environment. You know, raising awareness is one thing, but after awareness, you need to undertake activities, whether it's to the communities, concrete plans and planning and capacity building, technical expertise. How do you do that if you don't have money or money is not allocated? So why not ministers discuss, and this is not an OAS proposal formal, but it's something which is coming up, is why not all the countries agree on 0.25% of their GDP as an environmental tax, and earmark it for all kinds of things with regard to the environment, whether it's education, whether it's awareness raising, whether it's concrete projects and all of that. If governments would decide to have a dedicated tax on the environment, not on the environment, but to promote the environment, I think you're getting in the direction where you want to go. But these are maybe not crazy ideas, but both of them, environmentalist as a Minister of Finance and a dedicated tax for protecting the environment from all aspects, social, economic, as well as cultural. ¿Podría ser parte de la agenda? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Con respecto a la pregunta precisamente que estaba planteando, es cómo se hace para poder construir cuando las ciudades capitales están cada día más distantes, las fronteras más cerca y con más problemas. Creo que debemos de apelar al principio más básico, que es que todas estas organizaciones están compuestas de individuos y son aquellos individuos los que tienen que ser muy vocales, porque luego estamos siempre cayendo en la victimización de que no nos podemos mover hacia adelante porque nuestra organización es ineficiente o porque la organización no quiere, y siempre hablamos de lo macro, pero creo que definitivamente debemos de enfocarnos en estos individuos que realmente tienen muy claro el problema, que pueden compartir con su sociedad, con su entorno y dentro de su misma organización. Si podemos multiplicar estos individuos, el resultado sin duda crecerá y atenderá a este tipo de problemas como por ejemplo el agua en las fronteras y las distintas prioridades de cada uno de los países. Entonces yo creo que definitivamente no debemos de estar en la postura de víctimas, de pensar que el problema es demasiado grande, que la gente no se sensibiliza. Yo creo que, por decir, todos los individuos que estamos aquí, pues de entrada estamos interesados y creo que somos bastantes en este cuarto, representando distintas organizaciones y países, y eso habla que sí existen muchos individuos que son activos y que tienen mucho poder de convocatoria y de movimiento. Así que, pues creo que hay que predicar con el ejemplo e invitar a cada uno de nosotros a que sigamos siendo muy enérgicos en la promoción de esta causa. Y no solamente los que están acá en este cuarto, en este salón, sino también queremos agradecer porque no tuvimos tiempo de tener estas preguntas, de por lo menos públicamente, pero quizá ustedes puedan atender a José de Venezuela, que también envió una pregunta, Jai de México, Ana de República Dominicana, Oscar de Panamá y Ana de Guatemala y muchos otros que nos están enviando preguntas y participando por medio de este chat. Les agradecemos mucho también y lamentablemente, bueno, se ha acabado el tiempo. Para mí ha sido un honor, la verdad, participar aquí. He aprendido bastante, quedaron muchas cosas pendientes, muy interesante. Y bueno, antes de pasar a las conclusiones, quería contarles también que todas las recomendaciones, ideas, reflexiones planteadas en el día de hoy van a ser presentadas por Alejandra Goyenechea. Alejandra, allá está. Ella va a ser la encargada. Alejandra Goyenechea es la consejera internacional de la organización Defenders of Wildlife,
defensores de la vida salvaje en la Comisión Interamericana para el Desarrollo Sostenible, así que la idea es dar seguimiento y bueno, vamos ahora a escuchar las conclusiones por parte del señor embajador Randín. Well, yeah. I think the applause is certainly for the moderator. For me? Yes, yes. And for the panelists. Yes, especially. No, thank you very much for moderating the session, and I believe we had a very lively debate on key issues within the context of sustainable development from all aspects. I'm not going to summarize the conclusions, but I just want to highlight two aspects. One is, I think in all conversations came the notion about striking that balance between what needs to be done and what can be done, given the realities which we have on the ground. On the one hand, we see the difficulties in terms of expertise, capacity, the scope of the problems, coordination internationally, as well as the finances available. On the other hand, the increasing awareness which is coming out in the region, I think we're doing great. I don't want to leave this room with a pessimistic view. I think the fact that we have here representatives of the people and taking part as chairman of a committee and also working very much to convince others to be part of this means that we are making progress. I think raising more awareness about the long-term aspects of sustainable development in terms of policy making is critical, and I think it starts with the parliament. So I think maybe there's a responsibility or a role for the OAS to raise awareness with parliaments by talking to parliaments, visiting the countries and talking to those committees and giving them the figures and suggesting and sharing experiences which are taking place elsewhere, and maybe they can benefit from it. Without that kind of awareness, not much will happen. And the question is then, yes, we can start educating children from now, and in 20 years they will be taking your seats as member of parliament, and that's a great thing, but it may be too late. So that's the challenge which we're facing, that conflict in terms of what can be done, how much time we have, and what needs to be done. And I think these are indeed the fora in which we need to discuss these issues and make policies. The OAS is committed to continue this discussion. We have a great team at the Department of Sustainable Development within the OAS. Those member states who are here, I would urge them to continue supporting budget-wise the development agenda within the OAS, because that is what we are talking about here. Regretfully, we have seen it going down rather than increase, but I think it's a priority for all member states. So the OAS is committed, but I think if we bring more partners in this process, politicians, leaders, parliaments, academia, the media, I think that's the grouping you're looking at. And I hope that this conversation will not end here today, but will be a process of continuation towards the next ministerial. And I simply say we have to be bold in terms of making decisions. For ministers, and I was serious about the environmental tax. I know it's a burden, but at the same time, it demonstrates commitment. If governments decide to do that, then they show commitment to their people, and at the same time, in terms of building that capacity which member states needs. So the OAS is committed, and I want to thank really all the panelists and the moderator for this discussion. Thank you all for being here.